Efesios 1:17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Comentario del Evangelio del próximo domingo, 20 de marzo del año 2022. Es Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. En aquel momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, les aseguro que no. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habían en Jerusalén? No, les aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Si no, la cortas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Para entender esta partecita, vamos a ver en qué momento dijo Jesús esto. ¿Qué sucedía en esos momentos? Si nos damos cuenta y leemos el capítulo 12 y un poquito más atrás, veremos que hay un ambiente ahí contrario a Jesús. Es decir, los discípulos que siguen a Cristo, que ellos sí le creen, y los judíos que no le creen. También observamos esto, que muchas personas se acercan a Jesús para escucharlo. Han oído que hace milagros, han oído la fama que tiene, y pues van a ver qué dice Jesús. No con la intención de creer, o a lo mejor sí, simplemente van. Pero no son discípulos, hay que aclarar esto, no son discípulos.
Y recordemos pues que los judíos no quieren creerle a Jesús. Es decir, ciertos judíos no quieren creerle a Jesús, que podríamos pensar que es la mayoría. Solamente los discípulos le creen, y algunos otros discípulos más que andan por ahí. Entonces aquí dice el versículo número 1, ahora sí vamos a ver. El versículo 1 dice así, dice, en aquel momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos. Algunos, dice, aquí no dice que son discípulos, dice que algunos, entonces no son discípulos. Y esos algunos que llegaron ahí, le contaron a Jesús eso, a ver qué decía. A ver qué decía Jesús sobre ese acontecimiento que Pilato había ejecutado, unos hombres que fueron a hacer un sacrificio al templo. Dice que llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Es decir, fueron a hacer un sacrificio al templo y los mataron ahí. ¿Por qué? Pues aquí no dice nada por qué. Quizá eran alborotadores o estaban en contra de Pilato, en contra del gobernador. No dice nada aquí, pero algo haber pasado de eso. El caso está en que pues Pilato cometió esa atroz cosa de haber matado a esas personas. Entonces Jesús dice así en el versículo 2, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Es decir, estas personas están pensando, es que esos eran muy pecadores, por eso les pasó eso. Por eso a los otros no les pasa nada, porque no son tan pecadores, no son tan malos. Eso es lo que están pensando ellos. Por eso Jesús les dice eso. ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Porque han padecido estas cosas. Ahora vamos a ver lo que les dice Jesús. Les dice, no eran tan pecadores, no eran tan malos. No es por eso. Y les aseguro, dice Jesús aquí, si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Si no te conviertes, dice, si no se convierten, ¿quiénes? Ellos, es decir, los que van a decirle esas cosas. ¿Y de qué se van a convertir? ¿Qué es lo que quiere Jesús de los judíos? Lo que quiere Jesús de los judíos es que le crean a Él, que crean lo que Él dice, que crean que viene de parte de Dios. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que quiere que se conviertan. Por eso les dice, les aseguro, si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Y eso va a suceder más adelante. Van a perecer. ¿Cómo? ¿Cómo es que van a perecer? ¿Sí? No le creen a Jesús. ¿Y qué pasa después ya que Jesucristo se va? Que vienen los enemigos de los judíos, sitian Jerusalén, los cercan con soldados y mueren todos los habitantes de Jerusalén de hambre. Esto sucedió en el año 70. ¿Por qué le sucedió eso? Porque no le creyeron a Jesús. En cambio, los discípulos sí le creyeron. Por eso dice en otras partes de la Biblia que cuando vean a Jerusalén sitiado, cercado de soldados, que huyan rápidamente, y los que andan fuera no regresen. Los que andan en el campo no regresen. Aléjense de Jerusalén. Y eso fue lo que hicieron los que sí le creyeron a Jesús. O sea, los discípulos, cuando vieron que estaban cercando Jerusalén, vámonos, se fueron todos. ¿Qué les pasó a los que no creyeron en Jesús? Perecieron todos.
porque no se convirtieron. Se quedaron en Jerusalén. Y eso fue lo que les pasó. Cuando sucedió eso, repito, el año 70. El año 70, después de Cristo, sucedió eso. Quizá pasaba esto. Quizá los discípulos les decían a esas personas, vámonos porque Jesús dijo esto. No, eso no. Ese Jesús era un falso profeta. No. Aquí no nos va a pasar nada. Aquí está Dios con nosotros en Jerusalén. Nosotros le creemos a Dios, no le creemos a Jesús. Tal vez les decían eso. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Así que eso les pasó. Ahora vamos a ver el versículo 4. Dice Jesús aquí, o aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, les aseguro, y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Bien, pues ya explicamos ahí por qué. Luego Jesús dice así. El versículo 6 dice Jesús así. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Vamos a ver aquí, ¿cuál es esta viña? ¿Cuál es esta higuera? Bueno, recordemos que Dios Padre a los judíos les dio un viñedo, es decir, era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, que también podemos pensar que es la higuera. Una higuera a la cual iba a buscar fruto siempre Dios. ¿Cómo es que iba a buscar fruto en ella? Por medio de los profetas. Dios mandaba profetas para que les hablara al pueblo judío. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban. Así que no respetaban a Dios. Siempre mandaba profetas para ver si había fruto y no encontraba. Por eso dice aquí, un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¿Quién es este que dice así, esta persona que dice así? Hace de 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Pues es Dios Padre. Podríamos pensar así, que siempre viene a buscar fruto en la higuera y no lo encuentra. Y dice: córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Y entonces respondió el Señor, es decir, podríamos decir Jesús: déjala por este año todavía. Mientras tanto, voy a echarle abono, ¿sí?, alrededor, por si da fruto en adelante. Si no da, la cortas. Entonces Jesús viene y le echa abono, es decir, viene, anuncia el Evangelio, nos da el Espíritu Santo, nos ofrece vida eterna para que le sigamos. Dios mismo viene a hablar al hombre, pero ni así da fruto esta higuera. ¿Cuál higuera? El pueblo de Israel, los judíos. No creyeron en Jesús. ¿Y qué les va a pasar? Bueno, ya vimos lo que les pasó. Y al final, bueno, se corta la higuera, es decir, el templo de Jerusalén quedó destruido en el año 70. La máxima expresión de la religión judía quedó, pues, eliminada. Es decir, fin, podríamos decir, del Antiguo Testamento, y viene el Nuevo Testamento por Jesús. Puede decirse así también, según
lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, esto para nosotros, ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, que la Iglesia nos pone estos evangelios a meditar, nos anuncia estos evangelios, es para que nosotros también tengamos un cambio, para que nosotros también observemos si estamos dando fruto o no estamos dando fruto. También ahora viene Jesús y quiere que le creamos a Él, que ese bautismo que tenemos nosotros, que lo pongamos ya a funcionar. Es decir, cuando nos bautizaron, nos dijeron, tú eres profeta, sacerdote y rey. Profeta. Vamos a estacionarnos un poco en esto de profeta. Profeta es aquella persona que habla de Dios, aquella persona que anuncia la palabra de Dios. Profetice cosas que vayan a suceder en lo futuro o no, eso no tiene que ver nada. Profeta es aquella persona que habla de Dios, anuncie cosas del futuro o no, es un profeta el que habla de Dios. Así que la profecía no es exclusiva para el que predice cosas que vayan a suceder más adelante. Puede ser que sí, puede ser que no. Así es. Entonces, pues, un profeta es usted que está bautizado y yo también. Y si no cumplimos con lo que somos, entonces no estamos convertidos. Hace falta que nos convirtamos. Usted tiene que anunciar la palabra de Dios y yo también. Pero ¿cómo la va a anunciar si no ha sido discípulo? Si no ha entendido lo que es el Evangelio. Si no entiende qué es el reino de Dios. Si no entendemos qué es la salvación, qué es el infierno, qué es la gloria, y todo lo que es nuestro cristianismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos, comprometernos con Dios. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo en el cual debemos dedicar más tiempo para la oración, la escucha de la palabra, y tener un cambio en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te llene de sabiduría para que podamos entender lo que nos quiere decir nuestro Señor en esta Cuaresma. Amén.